Buenos días, leemos del libro Los secretos de Baal Sulam. Estamos en la página 184, en el prefacio de la sabiduría de la Kabbalah. Estamos en el punto 92. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web. Preguntas escogidas que están en relación con el tema de estudio se harán durante la clase. Repetimos, estamos en el libro Los secretos de Baal Sulam, en la página 184, en el punto 92. Rav, si no fuera diariamente, por lo menos una vez cada varios días, escucho la pregunta que se dirige a mí. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estudiar el prefacio de la sabiduría de la Kabbalah? O Talmud de Sera Sefirot en general. No hay ni de qué hablar. ¿Qué preguntan sobre eso? Es lo que escribe Baal Sulam. ¿Para qué conocer algunos ángeles en el cielo? ¿Cuáles es que son sus nombres? Pero para nosotros es algo que es muy, muy cercano y nos es muy, muy necesario. Que queremos ver ante nosotros un sistema entero, en el cual nos incluimos, en el cual vivimos, y que queremos entrar en acciones que sean recíprocas con este sistema. Que yo influyo el sistema, que el sistema me influye a mí y que de esta manera siento realmente una reciprocidad que hay entre nosotros. Y por lo tanto es algo que lo tengo que ver. O sea, ¿y en qué forma mientras tanto me lo puedo imaginar? Como un sistema que es entero, circular, integral, global, que incluye todos los mundos, que incluye todos los parzufim, todos los sistemas, todas las fuerzas, y que en realidad todo lo que estudiamos yo quiero incluirlo, sumarlo a ese mismo sistema y quiero verme a mí mismo dentro suyo y cómo es que yo influyo sobre el sistema y cómo es que el sistema me influye a mí. Y cualquier situación mía, cualquier estado en el que yo esté, si no es ahora, por lo menos entonces en el futuro, quiero verlo como un resultado de ese mismo sistema. No que yo esté en esta vida, en lo que es este mundo, o que esté en un lugar diferente, en otra situación que sea, pero todo está dentro del mismo sistema y por lo tanto es algo que lo tenemos que estudiar. ¿Cómo es que nos tenemos que interesar en lo que es la generalidad del mundo, en la historia, la economía, por todo lo que el mundo pasa, por lo que son sus crisis, para que tengamos un cuadro lo más general posible de dónde es que estamos, porque es algo que tenemos que difundir a toda la humanidad. Y también para con nosotros mismos es que tenemos que ver estas cosas ante nosotros. Como que ustedes ven, cómo es que Baal Sulam se interesaba y cómo es que usaba todo lo que había ante él, tanto para sí mismo como a sí mismo, para difundir a los demás. No porque sí es que está escrito que un cabalista debe anteriormente obtener todas las sabidurías del mundo y que únicamente luego de eso va a empezar a entender qué es lo que pasa más allá por encima de eso. Y por lo tanto hay que por lo menos no rechazar todas esas cosas. Y por eso es que yo pido, por lo menos que este prefacio, esta introducción, que es muy, muy importante, yo quiero traspasarles, transmitirles a ustedes esta importancia, que es algo que es sumamente necesario. Y, o sea, la cuestión es hasta dónde es que es necesario. O sea, es una pregunta que depende del tiempo, de la situación actual, del estado en el cual vivimos, pero el cuadro general es algo que tenemos que tener ante nosotros y que cada uno vea cómo es que entra dentro de este cuadro y cómo es que él mismo está en interacción con la realidad. Por favor, adelante. Aparte de eso, el estudio de la sabiduría de la Kabbalah se lo puede dividir en varias partes. Inclusive cuando nosotros estudiamos sobre lo que son los sistemas, lo que es el sistema de la realidad, entonces está el sistema de la realidad.
que están lo que es el mundo de Adam Kadmon, que es su parte superior, incluyendo también Nekudot de Sag, y el principio del mundo de Nekudim. Se puede decir en una cierta manera, o sea, hasta lo que es la segunda restricción, e inclusive un poco hasta luego de lo que es la segunda restricción. Y ahora vamos a entrar en lo que es la segunda parte del estudio de este sistema, que esto ya es lo que es la combinación entre Bina y Malhut. Y la tercera parte, eso ya está más en conexión con lo que son los mundos de Bia y las almas. Y por eso vamos a prestar atención de todas formas a tratar de absorber todos estos contenidos, y lo principal es cada vez sumar cada vez más a lo que es el cuadro de la realidad, la imagen de la realidad que cada uno tiene que representarse. Por favor, adelante. Estamos en los escritos de Baal Sulam, en Prefacio a la Sabiduría de la Kabbalah, el título El alzamiento de Man de Sat de Nekudim a Abba Veima y la explicación de la Sefirá de Da'at. Y ya fue explicado que cada grado se dividió en dos mitades a causa del ascenso de la inferior a Nikvainaim que ocurrió en Tzimtzum Bet, es decir, cuando emergió el Kadnut de las 10 Sefirot de Nekudim. Galgalta Veinaim permanecieron en el grado en que estaban, por eso se denominan Kelim de Panim. Osen, Jotem y Pe, que cayeron del grado en que estaban al de abajo, se denominan por tal motivo Kelim de Ajoraim. De esta forma, cada grado ahora se hace doble, de parte interna y parte externa, puesto que los Kelim de Ajoraim del grado superior cayeron a la parte interna de sus propios Kelim de Panim, y los Ahab caídos de Keter de Nekudim están vestidos dentro de Galgalta Veinaim de Abba Veima, y los Ahab caídos de Abba Veima están vestidos dentro de Galgalta Veinaim de Sat de Nekudim. Raf, ¿qué es lo que nos dice? Que tenemos tres niveles, que son Keter, Abba Veima y Son. Así es como es que están uno dentro del otro. Entonces tenemos a Keter, Abba Veima y Son. El Galgalta Veinaim de cada uno está activo, y los Ahab, el Ahab de cada uno están anulados debido a la segunda restricción, que en Bina en cada uno de los niveles tenemos Keter, Jokma y Gar de Binah, las primeras tres sefirot de Binah, y acá Sat, las 7 inferiores de Binah, Serampin y Malhut. Y así lo es en cada uno de los niveles. Que este punto, este límite, se llama Nikva Veinaim, que Malhut ha ascendido a Einaim y pone aquí un nuevo límite. Y por lo tanto, esta parte del nivel, esta parte está activa, y la segunda parte de cada uno de los niveles está restringida. Y el hecho de que tenemos 10 y no 9 ni 11, pero que trabajan únicamente con lo que son las vasijas, los kelim de otorgamiento. Estos son los que se llaman los kelim
de ashpa, de otorgamiento. De ashpa. Gam kan, vegam kan. También acá, como asimismo, acá también. Y en cambio, los que son los kelim de recepción, de Kabbalah, están restringidos. Las vasijas de recepción están restringidas. ¿Está claro? Lo que no esté claro, por favor, preguntar. Y todas estas limitaciones de que se usan únicamente lo que son las vasijas de otorgamiento que están en amarillo y no se usan las vasijas de recepción, todo esto es debido a que en Nekudot de Sak, Malhut de Nekudot de Sak, Malhut, ascendió a Binah, que es lo que se llama segunda restricción. Y este nuevo límite se llama Parsá. El límite anterior era el Sium. Y estas vasijas, estos kelim, tenemos prohibido usarlos, son lo que son vasijas de recepción, y lo que queda en el nivel que es posible utilizarse son los kelim, las vasijas de otorgamiento, que son Keter, Jokma y la mitad de Binah. Esto es lo que se llama la segunda restricción. Pregunta, vemos que dentro del Parsuf hay Keter, Jokma y Binah, que Binah se dividen en Gar y Sat. Sí, ese es el límite. ¿Se puede un poquito contar por qué hay una división de ese tipo, Raf? Sí, por supuesto. Nosotros vemos esto en lo que son las 4 fases de luz directa. Todo proviene de ahí. Tenemos en las 4 fases de luz directa también Keter o Shoresh, o Keter, Jokma, Binah, Seranpin y Malhut. Keter quiere otorgar, Jokma recibe lo que es el otorgamiento de Keter, Binah no quiere recibir nada, Seranpin fue creado por medio de Binah y Malhut quiere por completo recibirlo todo. Binah no quiere, rechaza, Jokma no quiere recibir nada. Eso es la parte superior suya, que se llama Gar de Binah. O Keter, Jokma, Binah, Gesed, Gvura y el tercio superior de Tiferet. Esto es hasta la mitad de Binah, o lo que son los kelim de otorgamiento. Y Sat, las 7 inferiores de Binah, que son los 2 tercios de Tiferet, Netzach, Od, Yesod y Malhut, son los kelim, las vasijas de recepción. Las vasijas, los kelim de recepción, que quieren recibir. ¿Por qué? Porque Binah decide que tiene que recibir, porque de no ser así no hace nada. No hace nada tanto para el anfitrión como a sí mismo para sí misma. Y entonces, de esta manera no puede existir. Y entonces lo que hace es engendra Seranpin, y entonces este Sat de Binah es como el Rosh de Seranpin. Es como si fuera el lugar del embarazo de la mujer, y por lo tanto de este lugar es que nace Seranpin, y por lo tanto este es el Rosh de Seranpin, que está en Binah. Y el guf de Seranpin es él por sí mismo, por lo tanto se llama pequeño, Seir. Y después está Malhut, que lo recibe todo. Es decir, que lo que nosotros vemos es que el Parsuf
por entero se divide en lo que son los kelim que no pertenecen a lo que es la recepción, que se llama, lo que se llama Galgalta Veinaim. Galgalta se llama Keter, Einaim se llama Jokma, los ojos, y Bina, que no quiere recibir. Entonces hasta aquí, a este límite que hay en Bina, hasta aquí es donde están los kelim de otorgamiento. Y Malhut, que asciende a este lugar, en lo que es la segunda restricción, que lo que quiere es restringir las vasijas de recepción en este lugar al cual asciende se va a llamar luego lo que es la Parsa, y entonces divide todos los 10 sefirot en lo que son los kelim de otorgamiento y los kelim de recepción. Y nosotros llamamos a esta parte Galgalta Veinaim, y a esta otra la llamamos Ahab. ¿Qué es lo que es Ahab? Ozen, el oído, es Sad de Binah, Jotem, la nariz es Seranpin y P, la boca, Malhut. Después vamos a aprender de dónde es que se toman estos nombres, que se toman del mundo de Atzilut. Así es como se divide cada nivel. Y esto es debido a que Malhut limita las vasijas de restricción y hace una restricción. Y dice, las vasijas de recepción queda prohibido usarlas. No tiene fuerza el masaj para utilizarlos con el propósito de otorgar. Sí. Pregunta, pero la división de 1/3 y 2/3. Rab, de la Bina misma, sí, preguntan, sí, ¿por qué esa proporción? O sea, que que en 1/3 está en inclusión con la luz que entra, o sea, es ese tercio que quiere dar. Rab, eso ya lo vamos a aprender, no es de esa manera, ya dentro de poco lo vamos a aprender. Porque como si fuera de acuerdo a la Sefirot, sale como si fuera más, sale lo contrario. O sea que Keter, Jokma y Binah son Galgalta Veinaim, y Gesed, Gvura, Tiferet, hasta la mitad de Tiferet es Einaim, y Netzachot, Yesod, Malchut es el Ahab. De acuerdo a lo que son los Kelim, así es. Otra vez, a ver, repetir la pregunta. Pregunta, lo que yo estoy preguntando es que hay 1/3 y 2/3. Sí, porque justamente hay una división de ese tipo, de 1/3 y 2/3. Rafa, entendí. Eso es el orden inverso entre las vasijas y las luces. Ya lo vamos a aprender. No quiero ahora entrar a que entremos en confusión. Ya dentro de poco. Sí, diga. Pregunta, ¿se puede volver a lo que era el dibujo anterior? El Ahab, una parte suya es también parte de lo que es el Galgalta Veinaim del nivel anterior. Raf, no se mezclan. No se mezclan. El Ahab es el Ahab, Galgalta Veinaim es el Galgalta Veinaim, son kelim por completo diferentes. Pueden trabajar juntos, pero no que estén mezclándose entre ellos. Combinándose, sí. Pregunta, tenemos en este dibujo 3 Galgalta Veinaim. Rav dice, sí, Keter, Ababima y Son. Hanoch. Por ejemplo, si miramos lo que es el Galgalta Veinaim que está en el medio, Rav le dice a Ababima, Hanoch, sí, Ababima. Nosotros vemos que su parte es Galgalta Veinaim y también su parte suya es como si fuera la Hab del nivel superior. Rav, no sé exactamente a qué es lo que te estás refiriendo, qué es lo que te querés proponer. Esto acá es Galgalta Veinaim de Abba Veima y este es el Ahab de Abba Veima. Pregunta, el Ahab de Keter. Rav, el Ahab de Keter ha caído al mismo nivel en el cual está Abba Veima. Ahora está bajo las mismas condiciones que Galgalta Veinaim que Abba Veima. Hanoch, yo lo que pregunté es si el Ahab, o sea, si el Ahab de Keter también sirve como Galgalta Veinaim. Rav, no como Galgalta Veinaim, sino que sirve a Galgalta Veinaim de Abba Veima. ¿Por qué? Porque lo que hace es traspasarle la luz. O sea, toma de arriba y le traspasa a ellos.
y ellos le traspasan al Galgalta Beinaim de Abba Bima, quien por medio de su Ahab le traspasa a Galgalta Beinaim de Son. Así es como funciona. Pregunta, en lo que respecta a Son, hay una división interior entre lo que es su Galgalta Beinaim y el Ahab Rav. Lo que ha caído dentro del inferior ahora está dentro del inferior. Pregunta, ¿no hay una separación entre ellos? La razón por la que yo estoy preguntando es porque está dibujado una parte en amarillo y una parte en blanco. Rav, porque en amarillo está lo que está activo, que es Galgalta Beinaim, y en blanco está lo que es pasivo, que es el Ahab. Pregunta, pero ese Ahab está en el mismo nivel del Galgalta Beinaim, pero en relación al inferior, ¿es activo o pasivo? Rav, traspasa. Hanoch es pasivo. Rav, ese traspasa pasivo relativamente, o sea que no trabaja lo que son los vasijas de recepción, sino que trabaja como en otorgamiento. El Ahab de Keter tendría que haber recibido la luz de Jokma y traspasarlo. Ahora está anulado del cumplimiento de esta función. ¿Y qué es lo que hace? Lo que está en Galgalta Beinaim de Keter, la luz de Hasadim, la toma y la traspasa, la pasa abajo. Es como un canal, como un tubo. Pregunta, ¿acaso existe una diferencia entre la parte que es amarilla en Abba Bima y la parte que es blanca en Abba Bima? Sí, ya te lo dije varias veces. Aparte de eso, sentate y escucha. ¿Estamos? ¿Todo bien? Sigamos adelante, vamos a continuar. Volver a repetir la lectura. Punto 92. Son cosas para los principiantes. La verdad que son cosas que son también muy grandes, porque sin la conexión que hay entre lo que es el superior con la caída de la Ahab, el inferior no puede ascender al superior. Como por ejemplo, todos dependemos, cada uno depende del Ahab que es del nivel que está por encima nuestro. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo necesito una sola cosa, que ese Ahab que está dentro mío, que me despierta a mí, que me plantea todo tipo de interrogantes, que me da curiosidad y demás, que no me da ningún tipo de descanso. Ese Ahab es el Kadosh Baruj Hu, el Santo Bendito, el que está dentro mío y que me despierte y que quiere hablar conmigo. Yo en él tengo que encontrar el lugar, tengo que encontrar el diálogo, tengo que encontrar con él el contacto. Yo lo obligo a él a hacer. ¿Qué quiere decir la elevación del man? Que yo tengo que agarrarlo a él y elevarlo a que ascienda. Y entonces yo asciendo con él conjuntamente. Él funciona como si fuera un ascensor. Y toda nuestra salvación, todo el futuro de cada uno y de todos juntos está únicamente en el Ahab, que tenemos que aferrarnos a él. Lo que es el centro del grupo, eso es lo que es el Ahab. Así es como llegamos a la situación en la cual, si nos agarramos de ahí, entonces nos empiezan a ascender. Mientras tanto, vamos a seguir adelante. Repetir la lectura, por favor. Punto 92. Y ya fue explicado que cada grado se dividió en dos mitades a causa del ascenso de la E inferior a Nik Beinaim que ocurrió en Tzimtzum Bet, es decir, cuando emergió el Kadnut de las 10 Sefirot de Nekudim, que Galgalta Beinaim permanecieron en el grado en que estaban, por eso se denominan Kelim de Panim. Osen, Jotem y Pe, que cayeron del grado en que estaban al de abajo, se denominan por tal motivo Kelim de Ajoraim. De esta forma, cada grado ahora se hace doble, de parte interna y parte externa, puesto que los Kelim de Ajoraim del grado superior cayeron en la parte interna de los Kelim de Panim. Y los Ahab caídos de Keter de Nekudim están vestidos dentro de Galgalta Beinaim de Abba Bima. Y los Ahab caídos de Abba Bima están vestidos dentro de el Ahab de Galgalta Beinaim de Sat de Nekudim. Rafa, hasta acá está claro, esquemáticamente está claro. Esto es el resultado de la segunda restricción, donde Malhut de cada uno de los niveles asciende a Bina de ese nivel, y de Bina a Malhut todos esos Kelim, que son Kelim de recepción, salen por completo de la acción, quedan anulados, están restringidos.
Sigamos adelante. 93. En consecuencia, cuando la nueva luz de Ab-Zak de Ak llega al grado y baja la Ei inferior de regreso a su sitio en el P, durante el Gadlut de Nekudim, el grado le trae su Sahab de regreso y sus 10 Sfirot de Kelim y 10 Sfirot de Orot son completados. Entonces se considera que también el grado inferior, que estaba adherido a los Sahab del grado superior, se eleva conjuntamente con ellos hasta el grado superior. Esto se debe a que la regla indica que no existe ausencia en lo espiritual, y en la medida en que el inferior se encuentre adherido a los Sahab del superior durante el Kadnut, se mantendrán unidos durante el Gadlut, cuando los Sahab del superior retornen a su grado. De esto se desprende que el grado inferior ahora se ha convertido en un grado más alto, ya que el inferior que se eleva al más alto, al superior, se vuelve igual a él. Rav, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice algo que es muy, muy interesante. Miren, este es el superior, Elión. Este es el inferior, Tachtón. Digamos que el inferior soy yo. Si yo empiezo a sentir el superior que está dentro mío, que puedo reconocerlo y entonces puedo conectarme con él, de lo que es mi Galgalta Veinaim, de lo que son mis vasijas, mis kelim de otorgamiento, que yo quiero únicamente otorgar, quiero adherirme a él, quiero apegarme a él, cuanto que sea posible. Sí, me adhiero a él, como lo hace un pequeño con un mayor. Y es algo que yo lo puedo hacer, porque el superior en el momento en el cual está en Kadnut no tiene nada especial, sino que está en Kadnut, se ha restringido a sí mismo. Y entonces, si yo me apego a él, él en el momento en el cual yo me he adherido, él lo siente. Y entonces esta es la primera acción. Y la segunda acción, que es la acción del superior, es que entonces empieza a ascender su ahab, que viene una luz desde arriba, empieza a ascender el ahab que está abajo, y con el ahab conjuntamente asciende mi Galgalta Veinaim, y entonces asciende a un nivel que es superior. Yo estaba en este nivel y ahora subo asciendo a un nivel superior. ¿Se entiende? Esto funciona como un ascensor. Yo me adhiero, me apego al superior cuando es que él está dentro mío y él me asciende a mí. Y en el próximo nivel, otra vez, yo revelo lo que es el ahab del superior. Me adhiero a él y él me eleva a mí. Y así es como podemos elevarnos de esta manera hasta Malchut de Ein Sof. ¿Está claro? Preguntas. Sí, Moti. Vos querés, yo lo veo. Pregunta. Esa misma parte que usted ha dibujado, o sea, ¿eso es lo que dicen los cabalistas de adherirse a que no hay nada más que él? Rav, sí, el ahab del superior es mi Dios, el Elohim, es el santo bendito de él. Aparte de él yo no voy a ver nada de arriba. Eso es lo que es todo. Para mí es toda la realidad. Pregunta, ¿por qué es la primera parte que usted dibuja esta parte de que no hay nada más que él en una forma más tangible? Rav, pregunta, ¿revelarlo a él dentro nuestro? Rav, sí, es el ahab del superior, eso es lo que revelamos. Vos no revelás nunca nada más que eso. El ahab del superior para vos es el Elohim, el mundo superior, el paraíso, el infierno, lo que puedas describirte. Únicamente es el ahab del superior.
Pregunta, ahora el Keter que usted está descrito, que usted dibujó dentro, ¿está oculto dentro nuestro? Rav, ¿el superior? Pregunta, dentro del inferior, lo que está dentro del inferior. Rav, vos lo que te referís es lo que por lo general acá ahora lo voy a pintar de amarillo, ¿esto? Sí, le dice Moti. Rav, esto es el Ahab del superior, es el creador, es Elohim. Este Ahab es Boré. Es Boré, Ben y Be. Y es Elohim. Pero Elohim es en Gadlut, no en Katnut. ¿Por qué? ¿Cómo es que esto funciona? Yo te voy a decir, a pesar de que no sea de acuerdo a lo que estamos viendo, que el hecho de que el superior está dentro mío, él está en el mismo nivel. Escuchen, está en el mismo nivel como en el cual estoy yo. Eso es lo que se llama que no es importante para mí. Está en descenso. Y así yo estoy, es como estoy pensando sobre él, así es como lo valoro. Es lo que se dice, no está Elohim en mi cercanía. Ahora, si yo empiezo a elevarlo por medio de las acciones que hago con el grupo, porque si no está en mi cercanía, no está dentro mío, como si fuera. Y si yo lo empiezo a elevar por medio de lo que es la conexión, por medio del despertar, por medio del estímulo del entorno, entonces se empieza a elevar. O sea, ante mis ojos se empieza a elevar. O sea, los amigos empieza a ver lo que es una oración general. Entonces esto se eleva, él se eleva ante mis ojos, ante mí, y yo me elevo con él. O sea, yo lo que hago es traspasarle al nivel superior lo que son las partes de mi alma. No todo es mi Galgalta Beinaim, pero sí por parte, así como funciona. O sea, no hay nada malo en el mundo que no provoque bien. Pregunta, ¿es maravilloso eso? O sea, que eso no es valorado por mí debido a que ha descendido, de que estamos en el mismo nivel, entonces yo no lo valoro. ¿Esa es la razón por la cual es difícil, duro? Por supuesto, o sea, los menosprecias, o sea, toda la pesadez del corazón que luego vamos a sentir, o sea, hasta dónde es que el Creador, ¿dónde es que él escribe, Rabash, que ve que el Creador está en bajeza? La medida de la combinación de juicio y misericordia. Tráelo. Bueno, abrí primero y después Así es como es. Pregunta, entonces, ¿él se humilla a sí mismo para nosotros mismos? ¿Para qué? Por supuesto. ¿Para qué es que existe? El Creador existe para nosotros, no para sí mismo. Más preguntas. Este es un punto que es muy, muy importante y muy, muy interesante y del cual dependemos. Sí, pregunta, escribe, o sea, yo trato de entender si el ascenso es que la E inferior desciende a la P, ¿eso es lo que se denomina ascenso? Rav, son dos cosas que son diferentes que más adelante las vamos a estudiar. Está lo que es el ascenso y está lo que es el descenso. Que la E inferior desciende a la P, eso es una cosa, y que el Ahab se eleva a lo que es el Galgalta Beinaim es una segunda cuestión. Pero es como si fuera que es la misma acción, pero depende de quién es que está operando. Allá al final, ¿quién quiere preguntar? Sí, Roy. Yo quería preguntar en relación al Ahab, dice Roy, ¿en qué es que está restringido? Porque toda la conexión del inferior con el superior, Rav, para el beneficio del inferior es que se restringió a sí mismo. Cuando vos jugás con tu chico chiquito, vos jugás con él, como él, vos te restringís a vos mismo, ¿no? ¿Cierto?
¿Para qué? Para la necesidad del inferior. Pregunta, ¿la conexión es por medio de la HAP? Rav, el hecho de que vos te restringís a vos mismo, eso quiere decir que vos te restringís lo que es el HAP tuyo, para conectarte con el inferior en lo que es su lugar, para estar en su nivel. Pregunta, ¿pero la conexión entre el superior y el inferior es por medio de la HAP, por medio de Galgalta Beinaim? Rav, el HAP del superior con el Galgalta Beinaim del inferior, es algo que lo vamos a aprender. ¿Qué es lo que hay de común entre ellos? Akoka. ¿Y dónde está la restricción si la conexión es por medio de la HAP? Rav, señor, él está restringido por sí mismo, pero en relación al inferior puede estar inclusive en Gadlut. Son dos niveles, que están contiguos. El superior está en un nivel por completo diferente del inferior. En la espiritualidad, la diferencia que hay entre los niveles es la diferencia que hay entre el vegetal y el animal, o entre el animal y el hablante. ¿Hay alguna diferencia? Son dos niveles que son contiguos. La diferencia que hay entre los niveles espirituales es todavía mucho mayor. Akoka. Ahora, también en el dibujo se puede ver que el HAP está restringido, ¿cierto? ¿En este dibujo, en el anterior? No, en el otro anterior. Esas partes blancas, sí, le dice Rav. Akoka, ¿qué quiere decir que no se utilizan? Rav, que el superior no los quiere utilizar para bajarse a sí mismo al inferior. Son lo que son sus vasijas de recepción, que las convierte como si las pasa a ser vasijas de otorgamiento, o sea, las restringe. No reciben ellas con el fin de otorgar, sino que quiere por medio de ellas estar en conexión con el inferior. O sea, la madre que juega con el chico se convierte como si fuera en una pequeña niña para poder jugar con él. Pregunta, entonces, ¿el superior está en conexión con el inferior por medio del Galgalta Beinaim o por medio de la HAP? Rav, el superior está en conexión con el inferior por medio de su HAP que está anulado en relación a lo que es su gran función y lo que es su anulación, o sea, su propia restricción. Es que se empequeñece a sí mismo en relación al inferior, no es que nada más se anula a sí mismo. Pregunta, ¿y entonces qué es la anulación? ¿De qué? Rav, ya te di el ejemplo de lo que es la mamá con el bebé. Pregunta, ¿y qué quiere decir eso? Que él empequeñece lo que es el HAP. Rav, que él no quiere ser ahora grande, sino que quiere ser pequeño para conectarse con el inferior. ¿Hasta dónde es que él por sí mismo está en eso? Ya eso más allá, vamos a hablar sobre ello más adelante. Por supuesto que en lo que respecta a sí mismo, él se conserva, se cuida a sí mismo. Pregunta, pero en la forma en la cual se conecta con el inferior, ¿eso quiere decir que no activa para eso lo que es el HAP en una cierta gadlut? Rav, activa su ahab en relación al inferior, en lo que es al nivel del inferior, y eso quiere decir que hace restricción sobre sí mismo. Cuando yo ahora te voy a enseñar a vos, entonces yo soy un poco más elevado en lo que es mi conocimiento y yo me empeñezco a mí mismo para comunicarme con vos y de esta forma poder estar en una comunicación con vos para poder traspasarte y que vos puedas recibir este conocimiento. Pero yo me anulo a mí mismo realmente, sino en relación a vos, y yo me conecto con vos y hago acoplamientos con vos en lo que es el nivel que es tuyo. Todo es con el propósito de otorgar. Nosotros lo llamamos a eso segunda restricción y demás, pero todo eso es para el beneficio del inferior. Akoka, esa misma segunda restricción, ¿qué se llama que yo anulo por completo las vasijas de recepción? Porque sí hay una utilización de la HAP en una cierta medida en relación al inferior. Rav, eso no quiere decir que yo lo uso. Por supuesto que los HAP existen, pero no en lo que son mi propio nivel. O sea, yo no los uso a ellos como vasijas de recepción en lo que es mi propio nivel. ¿Entendés lo que son las vasijas de recepción en lo que es mi propio nivel? Que yo podría recibir toda la luz de Jokma, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Yo no voy a poder conectarme y comunicarme con el inferior. El inferior no va a poder recibir nada de esa luz, nada de nada. Para él es un veneno, ¿entendés?
vos podés ahora llenar el pequeño, un chico con una matemática elevada, con una cierta sabiduría. No, es algo que está prohibido únicamente en lo que es su propio nivel, en pequeñas dosis. Pregunta, o sea que la comunicación es siempre por medio de la hub del superior, de acuerdo a lo que es la demanda del inferior, en cuanto es que el inferior puede absorberlo. O sea, no está en lo que son las vasijas del inferior. Rav. Eso es justamente lo que se llama con el propósito de otorgar. ¿Lo entendés? O sea, las restricciones que el superior hace en relación con el inferior, eso es lo que se llama que es con el propósito de otorgar. Pregunta, ¿el inferior cómo es que lo recibe? ¿Con qué lo recibe? Raf, el inferior tiene que ser sensible de que el superior se anula ante él y no despreciar, no menospreciar al superior, que el superior está dentro suyo. Es decir, que, yo siento el superior, no es importante para mí, no quiero pensar en él, está, no está, existe, no existe, no tengo ninguna importancia del superior. Entonces, ¿qué? No lo reconozco, no lo identifico. De eso estar muy, muy prevenido, porque esas son justamente las situaciones donde el superior está dentro tuyo. Nada más que vos justamente por eso es que no lo sentís. Y entonces, vos tenés que despertarte vos mismo hacia él, justamente sentirlo en una forma tal que como si fuera que él se hizo a sí mismo como vos. Eso es lo que se llama un Dios que se oculta. ¿Dónde es que se oculta? Se oculta dentro tuyo, detrás de tus cualidades egoístas. Y cuando vos les empieces a estimular, despertar hacia el otorgamiento, entonces lo vas a empezar a valorar a él más, principalmente por medio del entorno. Y entonces vas a empezar a elevarlo a él en lo que es su importancia. Eso, su importancia ante vos mismo, ante tus ojos. Y entonces vos conjuntamente con él te elevás. Vos sos quien armás ese ascensor. Pregunta, ¿cómo te adherís al superior? Rav, ¿qué es lo que le importa? Pregunta. ¿Le importa sentir que al superior, que no le importa, o sea, que a él no le importa el superior y elevar la importancia del superior y sin ningún tipo de justificación por eso? O sea, teniendo cero importancia. Y así es como lo eleva y por lo tanto, ¿cómo es que se lo puede elevar? Se lo puede elevar únicamente por medio del entorno. O sea, cuando es que el superior está oculto, es decir, que no abre lo que es su propia grandeza, que únicamente los amigos te pueden contar sobre la grandeza del Creador. Y entonces vos te impresionás y quedás admirado de lo que ellos te dicen y elevás la importancia suya en una forma que es artificial, pero eso es suficiente. Eso es suficiente para que empieces a ascender. Es decir, que vos despertás al superior, eso te eleva a vos. O sea, vos recibís lo que es un despertar, un estímulo por medio del entorno y eso demandás al superior que te eleva. ¿Por qué que te eleve? No que te eleve a vos porque vos querés estar arriba, sino que lo que vos querés es darle a él satisfacción. No es para tu propio beneficio. Y entonces eso se llama de que te has adherido a la hub del superior con lo que son tus vasijas de otorgamiento y entonces él puede empezar a mostrarte su grandeza y en relación a su grandeza vos tenés que empezar a preocuparte de recibirla con el fin de otorgar. Y ese es el fin de la acción. Mientras tanto, pregunta, ¿el man del inferior es un resultado de su ahap? ¿Es el resultado de su deseo de adherirse al superior? Raf, el man del inferior es una consecuencia de cuánto es que queda impresionado el entorno. Pregunta, ¿pero en qué parte, de qué parte del Parzuf sale? ¿Sale de Galgalta Beinaim o de ahap? Rav, eso no es importante. Sale del corazón. No lo divides. El nivel es un nivel que es entero. Dudi, ¿qué es lo que vos querés?
Pregunta. No entendí. ¿Dónde es que está? ¿Dentro del Galgalta Beinaim? ¿Dónde está? ¿Dónde es que está? ¿Dónde está el entorno ahí? Rav, el inferior recibe la carencia de su Galgalta Beinaim. Disculpen, no puedo escuchar. ¿Cómo es que el Ahab del superior influye sobre el inferior para estimularlo? Por medio de una pequeña iluminación lo hace. ¿Qué es que lo estimula? Si el inferior es sensible y se conecta con el entorno, si recibe del entorno un estímulo, entonces por medio de ese mismo estímulo empieza a estar más cercano al superior. Empieza a estar más en otorgamiento, está más de acuerdo a estar en otorgamiento, y entonces el superior empieza a elevar lo que es su Ahab y conjuntamente con eso se eleva lo que es el Galgalta Beinaim del inferior. Amigos, ahora nosotros estamos entrando en esto. Yo únicamente le estoy diciendo a ustedes cosas, que ustedes ahora estas cosas son para ustedes nuestro trabajo. Primero ustedes aprendieron, la Sefirot, de esto, lo otro. Ahora esto es nuestro trabajo, realmente. Es nuestro trabajo que tenemos que para activarnos. Por eso yo no quiero estar corriendo con este tema. Son cosas que las vamos a ver y las vamos a leer. Sigamos adelante. ¿Qué es lo que está escrito ahí? Vamos a leer de los escritos de Rabash, el tomo 3. El artículo, la combinación entre la medida de misericordia y juicio, por medio de lo cual el inferior se volvió digno para los mojen, y la cuestión de el ahab del superior que han caído en el inferior. Y es sabido que lo principal del trabajo está en la elección, es decir, has elegido la vida, que haya adhesión, que es lishma, por medio de lo cual se consigue estar adherido a la vida de vidas. Y cuando la providencia está revelada, Raf pide el texto. ¿Por qué es que no vemos el texto? Seguí leyendo, dale. Es sabido que lo principal del trabajo está en la elección, es decir, has elegido la vida, que haya adhesión, que es lishma, por medio de lo cual se consigue estar adherido a la vida de vidas. Y cuando la providencia está revelada, no hay un lugar para la libertad de elección. Por lo tanto, el superior elevó a Malhut, la medida de Din, del juicio, a los ojos, por medio de lo cual se hizo el ocultamiento. Es decir, que es sabido por el inferior que existe una carencia en el superior, de que no hay grandeza en el superior. Y luego, las medidas del superior residen en el inferior, es decir, que están en carencia. Resulta que estos kelim tienen equivalencia con el inferior, es decir, que como el inferior no tiene vida, asimismo no hay vida, vitalidad en las medidas del superior. Rav, eso es cuando el ahab del superior está dentro del Galgalta Beinaim del inferior, entonces es una situación de caída. Continuamos con la lectura, es decir, que no encuentra ningún gusto en la Torá y los mandamientos, que no tienen vida. Raf, que no hay ninguna razón para avanzar, la meta de la creación, toda la vida, todo es cero. Seguimos adelante con la lectura. Entonces hay un lugar para la libertad de elección. Raf, y entonces es que hay un lugar para la elección. En el lugar en el cual no me puedo mover, ¿qué tipo de libertad de elección? Seguimos con la lectura. Es decir, que el inferior tiene que decir que todo ese ocultamiento que siente es debido a la razón de que el superior se restringió a sí mismo para el beneficio del inferior. Repetimos. Y entonces un lugar para la libertad de elección. Es decir, que el inferior tiene que decir que todo el ocultamiento que siente es por la razón de que el superior se restringió a sí mismo para el beneficio del inferior. Y esto es lo que se llama
Israel que está en el exilio, la Shejina está con ellos. Que cualquier gusto que prueba, así es como lo dice, es decir, que no es culpable de sentir el gusto de que no hay vida, es decir, que de acuerdo a su propia razón no hay vida en la espiritualidad. Rav, es decir, que la persona no es culpable de haber recibido esa caída. ¿Por qué? Porque esa misma caída es el principio del ascenso, es el principio de la nueva situación. Seguimos con la lectura. Y si la persona se sobrepone diciendo que el gusto amargo que encuentra en estos alimentos no es sino porque no tiene las vasijas que son las adecuadas con las cuales pueda recibir la abundancia. Raf, de que de verdad no es un descenso, sino que es un agregado de luz de otorgamiento que le está iluminando, pero que no puede valorarlo, que no puede recibirlo. ¿Por qué? Porque no tiene vasijas de otorgamiento. Y por lo tanto es que eso mismo es que le parece como oscuridad. Es decir, ¿qué es lo que es la oscuridad? Es justamente un agregado de la luz. ¿Se entiende? Es decir, que hemos hablado varias veces en el último tiempo que lo que es el acercamiento del Creador para nosotros nos trae a nosotros pesares. Porque es la fuerza de otorgamiento que se acerca, yo siento que me siento mal y tengo que poner un escudo, hacer algo para que haya equivalencia de forma, y entonces lo voy a ver como algo bueno. Seguimos con la lectura. Esto es debido a que sus vasijas son de recepción y no de otorgamiento. Y se apena de que el superior se ve obligado a ocultarse a sí mismo, con lo cual hay un lugar en el inferior para hablar mal, que eso es el man que el inferior eleva. Y por medio de ello, el superior eleva su ahab, que la cuestión del ascenso, es decir, que el superior le puede mostrar al inferior el placer y la alabanza que tienen los kelim de ahab que el superior puede manifestar. Siendo así, en relación al inferior, resulta que eleva lo que es el Galgalta Beinaim suyo. Y esto es que el inferior ve la grandeza del superior. En consecuencia, el inferior asciende conjuntamente con el ahab del superior. Por lo tanto, cuando el inferior se da cuenta de la grandeza del superior, de esta manera es que crece también el inferior. Sin embargo, en un principio el inferior no es digno de recibir sino solamente katnut, pequeñez. Y cuando sale la grandeza del superior en relación al inferior, se hace una disputa en el inferior entre la derecha y la izquierda, es decir, entre la fe y el saber. Sin embargo, el superior se empequeñece también luego por medio del inferior, y es lo que se considera el masaj de Hirik, es decir, que para que el inferior pueda recibir los niveles superiores, para que el inferior no reciba sino el conocimiento, sino solo de acuerdo a lo que es su fe y no más que eso, se distingue entonces esto como que el inferior restringe lo que es la línea izquierda del superior, es decir, que es el inferior quien lo ha provocado. Y entonces el inferior puede existir debido a que está incluido en el conocimiento, en el saber y la fe conjuntamente. Y esto es lo que se llama las tres líneas, que justamente de esta manera es que el inferior recibe la plenitud. Raf, eso se entiende, no se entiende, no es importante, lo principal es que entendamos que ese es en realidad nuestro trabajo y es la situación en la que estamos y de que esto justamente de lo que estamos estudiando. Sigamos adelante. Hay sobre eso un montón más. ¿Qué? Pasamos ahora, seguimos también con los escritos de Rabash. Vamos a leer ahora el artículo, el asunto de la luz retornante. Estamos en la segunda columna.
empieza con entender el Ahab del superior, entender el asunto del Ahab del superior que han caído en Galgalta Veinaim del inferior para el beneficio del inferior. De esto debe explicarse que la cuestión de Galgalta Veinaim y Ahab es el secreto de lo que es Kadnut y Gadlut, que la corrección que Jokma y Bina hicieron para la necesidad de los hijos, por la necesidad de lo cual se llaman Abba Veima, como se explica en Talmud de la Sefirot en varios lugares. Esto es en la forma en la cual el estudiante que es exiliado exilian con él a lo que es su rabino. Rav, es decir, que un estudiante que desciende también el nivel que es superior, que se llama Rav, también cae para él. Seguimos con la lectura. Por lo tanto, en el tiempo que el inferior no ve ningún tipo de grandeza superior, entonces no hay inclusive pequeñez en el inferior. Esto es el significado de que el Ahab del superior, es decir, la grandeza que el superior tiene, está dentro de lo que es la Kadnut del inferior, que entonces es lo que significa que todavía no tiene Kadnut el inferior, sino que cuando el inferior ve que el Ahab del superior se ha elevado, por medio de ello también el inferior recibe entonces lo que es Kadnut. Sin embargo, anteriormente, inclusive Kadnut no lo tiene. Por lo tanto, resulta que el inferior se ve obligado a creer, primero que nada, de que existe un superior en la realidad y que él es quien no sienta el superior por la razón de que el inferior no puede ver la grandeza que tiene el superior, que es lo que se llama que la Shejinah está en el exilio. Es decir, que la sagrada Shejinah está para él como siendo polvo y que no siente que haya ningún gusto en el superior más que el gusto que tiene el polvo. Y por lo tanto, cuando el hombre empieza a observar la grandeza del superior, que es lo que se denomina que la Ahab del superior se ha elevado, entonces también el inferior asciende y empieza a alcanzar lo que es la sensación de la divinidad. Y esto depende de la medida en la cual le duele, de que ve carencias en el superior. Así, en esa medida es que se eleva para sí el superior. Resulta que esta es una corrección para la necesidad del inferior. Rav, muy bien. Vamos a volver a nuestro tema. Resulta que cuando Abba Veima recibieron la nueva luz de Absak y bajaron la E inferior del Lanik Vainaim de regreso a su P y elevaron sus Ahab, también las Sat que visten estos Ahab durante el Kadnut, ahora se elevan con ellos a Abba Veima. De este modo, Sat se convirtieron en un solo grado conjuntamente con Abba Veima. Este ascenso de Sat a Abba Veima se denomina elevamiento de Man. Y cuando se encuentran en el mismo grado que Abba Veima, reciben también las luces de Abba Veima. Rafa, ¿está claro? Son dos niveles, no importa, Sat, Gar, no importa dónde es que sea que pase. Eso no tiene importancia. Lo que tenemos es Galgalta Veinaim del inferior con el Ahab del superior. Si el Ahab del superior se eleva a sí mismo, si tuviéramos dos niveles así, uno dentro del otro, entonces, esta es la situación 1. Ahora, la segunda, el segundo estado. Es que hay una carencia por parte del inferior para que lo eleve, que es lo que
Se llama el elevamiento del man. ואז העליון Y entonces es que el superior מבקש, pide por sí mismo, כי זה סולם המדרגות. porque es una escalera de niveles. Él pide elevarse y entonces el superior recibe de lo alto fuerza y se eleva a sí mismo. כן? ומעלה את עצמו עם Y se eleva a sí mismo גלגלת עיניים דתות con el Galgalta Beinaim del inferior. למעלה. זאת אומרת, מה קורה כאן? Es decir, ¿qué es lo que acá pasa? Lo que acá pasa es que esta parte של התחתון, del inferior, הנחב דעליון, esta parte, disculpen, del superior, el ahab del superior, y esta parte que es el Galgalta Beinaim del inferior, se vuelven como uno. Y entonces tenemos algo acá que es muy interesante. Miren, זה אחב, este es el ahab זה אחב דעליון, del superior, כן? וזה גלגלת עיניים, y este es el Galgalta Beinaim del inferior. יחד Y es muy interesante de que juntos pueden ser 10 sefirot, פרצוף. un parzuf. ככה זה מה שקורה כאן. Así es lo que acá pasa, פרצוף המשותף ביניהם, que hay un parzuf que es común entre ellos. כך יש לנו לידת הפרצופים החדשים. Así es como tenemos el nacimiento de nuevos parzufim. תקרא, Lee otra vez. תקרא שוב. Vuelve a repetir la lectura, dale. 94. Y resulta que cuando Abba Beima recibieron la nueva luz de Absaak y descendieron la E inferior de Nikva Beinaim de regreso a su P y ascendieron con ellos a su Ahab. También los Sat que visten estos Ahab durante el tiempo de Katnut ascendieron ahora conjuntamente con ellos a Abba Beima y se volvieron los Sat a pasar a estar en un solo nivel con Abba Beima. Y este ascenso de Sat a Abba Beima se denomina con el nombre de el ascenso del Man. Y cuando se encuentran estando en un solo nivel con Abba Beima, es que reciben también las luces de Abba Beima. Raf, cuando es que están en Abba Beima, que es lo que dibujé, זה מה שציירתי כאן. que es lo que dibujé acá. אחב, גלגלת עיניים. Cuando el Galgalta Beinaim de Son, que ascendieron al nivel de Abba Beima, reciben ahí como Abba Beima. Es lo que se llama Ubar, el embrión, el feto. Seguimos adelante. Y lo que se llama con el nombre de Man es por la razón que hemos aclarado en el punto 80, que el ascenso de Serampin a Bina le hace volver a ella a rostro a rostro con Jokma. Y se sabe que todos Sat son. Y por lo tanto, cuando el Sat se elevó conjuntamente con el Ahab de Abba Beima al nivel de Abba Beima, como se dijo anteriormente, es que se volvieron un Man para Bina en lo que son las 10 sefirot de Abba Beima. Y si ella vuelve con Jokma de Abba Beima, pasa a estar con ella rostro a rostro. Y vuelca la iluminación de Jokma Son, que son los Sat de Nekudim que se elevaron a ellos. Repetir la lectura. 95. Y lo que se denomina Man, puesto que el ascenso de Serampin a Binah la trae de regreso a estar Panim be Panim, cara a cara con Jokma. Es sabido que todos los Sat son. Por ende, cuando las Sat ascendieron con Ahab de Abba Beima al grado de Abba Beima, se convirtieron en Man para la Bina de las Sefirot de Abba Beima. Entonces vuelve a estar Panim be Panim con Jokma de Abba Beima y provea Son, que son las Sat de Nekudim que ascendieron hasta ellos. הלאה. צדי ו'
Pasamos al punto 96. A pesar de el recién mencionado ascenso de Sata a Abba Behima, esto no significa que hubieran desaparecido por completo del sitio anterior y subido a Abba Behima, puesto que no existe ausencia en lo espiritual. Además, cualquier cambio de lugar en la espiritualidad no implica que haya partido de su lugar anterior y se haya movido a su nueva ubicación, del mismo modo que uno cambia de lugar en el mundo corporal. En cambio, aquí hay meramente un agregado, alcanzar una nueva ubicación, a la vez que permanecieron en la previa. Rav siempre se hacía en la espiritualidad. Lo que pasa de lugar a lugar, eso quiere decir que permanece en el lugar anterior y que entra en el nuevo lugar. Siempre. No es que no hay desconexión, a pesar de que así se dice. O sea, se dice en relación a su propia acción, pero sino que siempre permanece en el lugar anterior. Y por lo tanto, lo que tenemos es una multiplicación de los parzufim y uno sobre el otro y demás. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos desaparece. O sea, eso es lo que se llama que nada desaparece en la espiritualidad. Seguimos con la lectura. Así, aunque Sata ascendió a Abba Behima por Man, siguieron permaneciendo en su mismo lugar, en su grado más bajo, como antes. El punto 97. De modo similar, podéis entonces entender que aunque decimos que en cuanto Zon ascendió por Man a Abba Behima y recibió allí las luces y partió de allí y retornó a sus lugares debajo, aquí tampoco significa que hayan dejado su lugar de arriba para trasladarse al lugar de abajo. Si Zon hubiera estado ausente en su lugar arriba en Abba Behima, והיו חוזרים אחור באחור כמקודם לכן. ואז היה נפסק השפע שלהם, וגם הזון שלמטה היו עובדים את המוחין שלהם. כי כבר נתבהר... Ya ha sido explicado más arriba que Bina por naturaleza anhela solo Or Hasadim, pues ella está Jafetz Gesed y no quiere recibir para nada la luz de Jochma, y por lo tanto está Ajor Beajor, espalda con espalda. Solo cuando Zon asciende hasta ellos por causa de Man, Bina vuelve a estar en un nuevo Zivuk Panim Panim con Jochma, para poder otorgar esa iluminación de Jochma a Zerampin. Por lo tanto, es necesario que Zon permanezcan siempre allí para brindar sustento y mantenimiento al Zivuk de Panim de Abba Behima. Por esta razón, no puede decirse que Zon están ausentes del sitio de Abba Behima cuando descienden hasta su lugar. En cambio, como hemos dicho, todo cambio de lugar no es más que una adición, un agregado. Así, aunque Zon descendieron de su sitio a la vez, siguieron permaneciendo arriba. Rav, es decir, no existe eso en lo espiritual. Eso funciona también hasta el superior, también hasta el inferior, también ascenso, también descenso. Siempre tenemos el aumento de los estados y así se va desencadenando hasta el término de la corrección. Sí, seguimos con la lectura. Ahora podéis comprender la esfera de Da'at que surgió en el mundo de Nikudim. En todos los parzufim de Ak hasta Nikudim hay solo 10 sfirot, Kahabzon. Pero a partir del mundo de Nikudim existe la esfera Da'at. Por eso, a partir de entonces, nos referimos a los parzufim como Kahabzon. El hecho es que hubo elevamiento de Man en los parzufim de Ak, sino solo el ascenso de
de Masaja Pederosh. Pero debéis saber que la Sfirah Dat surge a partir del ascenso de Man a Zon, a Abba Ve'ima. Como ya hemos aclarado al comentar que Zon, al elevarse con Man a Hub, permanecen allí incluso luego del retorno a su sitio más abajo, para proveer sustento y subsistencia al zivug de Panim de Abba Ve'ima. Estos Zon que permanecen en Abba Ve'ima se llaman la Sfirah Dat. Por lo tanto, ahora Hub tiene la Sfirah Dat que las mantiene y las ubica en un zivug Panim ve Panim. Estas son las Zon que subieron con Man y que permanecieron allí incluso luego del regreso de Zon a su sitio. Por ende, de ahora adelante llamamos a las 10 Sfirot por los nombres de Kahbat Zon. Pero en los Parzufim de Ak, antes del mundo de Nikudim, aún no se había llevado a cabo el alzamiento de Man, por lo tanto no había Sfirat Dat allí. También debéis saber que la Sfirat Dat siempre se denomina 5 Hasadim y 5 Gvurot, ya que el Zerampin que permaneció allí es considerado 5 Hasadim y la Nugua que permaneció allí es considerada 5 Gvurot. Rav, hay muchas cosas aquí, pero no importa, ustedes verán. El principio siempre el mismo principio, que la carencia se eleva a Binah y la obliga a acoplarse con Jochma para poder jalar abajo la luz de Jochma. Eso es todo. Sí. El niño se dirige a Ima, su madre, así según el orden, lo vemos también en la espiritualidad. El niño se dirige a su madre se dirige a su padre, el padre le trae a su madre y la madre le trae al hijo. Así sucede, así trabaja, así funciona. Y entonces toda esa cadena se llama elevación de Man y descenso de Mad. Y la petición del niño dentro de su madre, que obliga a la madre, Ima, a dirigirse a Abba, al padre, esa carencia se llama Da'at. Por eso, si nosotros decimos Kahbat Zon, no es que tenemos otra Sfirah, es solo insinuación de que en el Parzuf hay elevación de Man, de Malchut Abina. Estamos en el punto 100. Vamos a leer el 100 y después preguntamos. 100. Podríamos preguntar acerca de lo que está escrito en el libro de la creación, Sfirat, de que las 10 Sfirot son 10 y no 9. 10 y no 11. De acuerdo con lo que se dice acerca del mundo de Nikudim, surgió la Sfirah de Dad, y de este modo, a partir de ahora hay 7 Sfirot Kahbat Zon. La respuesta es que esto no representa en absoluto algo adicional a las 10 Sfirot, ya que ha sido explicado que la Sfirah Dat es el Zon que ascendió con Man y permaneció allí. Por lo tanto, no hay nada agregado aquí, sino solo los siguientes discernimientos en Zon. Primero, Zon en su lugar abajo, que es considerado Guf. Y el segundo, que son Zon que quedaron en Rosh de Abba Ve'ima, debido a que se encontraban allí durante el elevamiento de Man y debido a que no hay ausencia en lo espiritual. De este modo, no hay nada adicional aquí a las 10 Sfirot. Pues en la definitiva solo hay aquí 10 Sfirot, Kahab Zon solamente. Y el discernimiento de Zon permanece en el Rosh de Abba Ve'ima. Esto no agrega nada nuevo a las 10 Sfirot. Rav, preguntas si ustedes quieren así en general. Pregunta. ¿Qué significa que Zon se encuentran también en Abba Ve'ima y también en su lugar? Rav, carencia. ¿Sí? Vos pedís algo de alguien, tu carencia se queda en él y vos por el momento haces algo distinto, pero él con tu carencia va y trabaja según tu carencia. Él alcanza lo que vos pediste. Adelante, sí, otra pregunta.
Resulta que la sensibilidad del inferior depende de que él mismo se convierte. Él también debe ser pequeño hacia su inferior. No puede recibir del superior sin dar. Rav, vos corres un poquito adelante. Pregunta. Rav, con el fin de otorgar no puede ser de otra forma. Sí, cierto. Por eso todo comienza de nosotros. Y nosotros del mundo. Otra pregunta. En la decena, ¿quién es el superior, quién es el inferior? Rav. La decena puede ser el superior, puede ser Kelim del entorno del cual recibo el elevamiento. Depende cómo ustedes utilizan la decena. Pregunta. La pregunta que quería hacer. No, Sherbentheim. El muchacho dice un momento, el Rab dice siéntate. No, Pregunta, dice Rab. El Galgalta Enaim del inferior se encuentra en adhesión con Ahab del superior. El dibujo que usted dibujó, ¿cuál es la pregunta? Dice Rab. Pregunta, ¿esa adhesión es Hasadim solamente? ¿La adhesión es en Hasadim? Rab, no sé lo que significa adhesión con Hasadim. Dvekut, adhesión. No entramos más adentro de lo que estudiamos, de lo que oímos. Adelante. Abuelo, adelante. Otra pregunta. Rab, podemos decir que el ascenso de Man, de Abba e Ima, crean un reshimó, una reminiscencia que queda permanente dentro del pueblo y por eso ellos sienten todo el tiempo la carencia del inferior y todo el tiempo quieren otorgarle. Rab, sí. Pregunta, ¿puedo preguntar otra? Eso es lo que significa en el Talmud Yesfirot, Zivug sin Pasik. Rab, hay algo sobre eso, sí, pero supongamos que sí, digamos que sí. Sí, tienes razón. Hay otras cosas, Ana. Sí, otra pregunta. En el ejemplo del niño y los padres, ¿qué significa que no hay nada que falte en la espiritualidad? Que el niño queda en su estado también con Rav, que puede ir y jugar con algo distinto, pero lo que pidió queda en Abba e Ima, en su padre y su madre. Sí. Otra pregunta. Cuando habla aquí sobre la Sfirá de Dat, ¿es el fin de la acción? Rav, que la Sfirá de Dat es carencia que el inferior eleva al superior. Así se llama, no es una Sfirá verdaderamente. Pregunta, ¿es un resultado de toda la acción? Rav, no sé si es un resultado. Siempre es un resultado, es la carencia del inferior al superior. Otra pregunta. ¿Se puede mostrar el dibujo en el cual dividió Abin en Gar y Zat? Rav, no sé dónde fue. ¿Una cosa así? Sí. Pregunta. Si Gar son las tres primeras, ¿por qué hay entonces más allí? Keter, Chochma, Binah, Chesed, Gvura, Tiferet. Hay cinco y un tercio. Rav, así se llama. Keter, Chochma y Gar de Binah. Gimel. Pregunta. Gar es las tres primeras. Rav. Keter, Chochma y Gar de Binah. Tres. Pregunta. ¿Qué significa elevación de Man? Porque nosotros pensamos, Rav, elevación de carencia, elevación de una petición. Pregunta, el inferior puede elevarse al superior solo cuando tiene la carencia de Ima. El inferior puede elevarse al superior, usted dijo antes, Rav, elevación de Man no es ascenso. El Man se eleva, no el inferior se eleva. Pregunta. Está escrito aquí que elevación de Man es la elevación de Zat Abba e Ima.
¿Es un ascenso o no? Rav, carencia. Es elevación de carencia. Todavía se piden fuerzas para que reciba la fuerza, para tener la potencia para elevarse. Pregunta, ¿ese ascenso sucede cuando hay elevación del inferior al superior? Rav, y pregunta, si hay gadlut, entonces ¿por qué hay carencia? ¿Qué carencia? Rav, ¿es gadlut para qué? ¿Grandeza para qué? ¿Cómo siente la grandeza? Siente gadlut para poder pedir del superior. De otra forma, en el inferior no puede pedir. Pregunta, ¿puede describir todo el orden de las acciones? Porque usted ha dicho que el inferior, que siente que hay un superior que se esconde en él, un Dios que se esconde. Rav, el inferior no siente el superior, de eso comenzamos. El superior comienza a despertar al inferior por medio de toda clase de problemas y dificultades. El inferior comienza a despertarse, a buscar. ¿Cuál puede ser la razón? Que él se siente mal. A través de esto comienza a entrar, por un lado, a conectarse con el superior, que el superior no está, no se ve, y también a conectarse con el entorno. Su entorno. La decena o qué. A través de todas estas cosas comienzan a acumularse una sensación hacia el superior, aunque no está. Desarrolla hacia él más y más carencia por falta de alternativa, con el fin de otorgar por el momento, hasta que llega a estados más grandes. Que esos estados más grandes le llegan a él de una forma que quiere otorgar. De lo lishma lishma. Comienza a elevar man. El superior lo trata. Pregunta, ¿qué causa ese salto, el deseo de descubrir al superior? Porque cuando me siento mal quiero otorgar. Rav se invierte a sí mismo en la Torah, en el estudio y en el grupo. Pregunta, llega la luz que convierte. Rav, sin eso no puede haber nada. Sí, Tarans, pregunta. Rav, en todos los problemas, rechazos, preguntas que la persona ve en el camino, ¿dónde aquí está Ahab? ¿Dónde está Ahab? En el rechazo, que la persona siente rechazo, hay preguntas, ¿dónde Ahab? ¿Dónde está Ahab? Rav, Ahab del superior. Durante el tiempo del rechazo, el superior está oculto. Antes de que el inferior comienza hacia el superior en quejas, el superior está oculto, la santidad se evade para que no haya una falla en el superior por parte del inferior. No que el superior tiene miedo del inferior, ¿sí? Quiere ser respetuoso a ojos del inferior, sino que quiere que haya una falla en el inferior y por eso se oculta. Cuando vos querés maldecir al Creador, el Creador antes de eso está oculto. Pregunta, ¿cómo yo activo el Ahab del superior? Rav, solo a través de eso que vos lo valoras. Rav, bueno, había otro más que quería preguntar a tu lado, al lado tuyo. Pregunta. Hablamos sobre elevación de Zat Abba Veima en el punto Tzadik Vav. En muchos puntos se hablan sobre esto. Y nosotros vimos en el dibujo que Galgal Tainaim en el inferior se elevan a Ahab del superior. Entonces, ¿por qué hablamos sobre elevación de Zat? Rav, así se llama. Pregunta, ¿qué se eleva entonces? ¿Quién se eleva? Cuando comienza el proceso, ¿cuál es la acción del ascenso?
Rav, yo no puedo contestar sus preguntas. Ustedes no saben con qué se ocupan ustedes. Es un mar de información. ¿Cuántas cosas? ¿Qué se eleva? Eleva carencia. Carencia. Decirte cuánto, dos esfirot y medias o 5, pregunta. El inferior, ¿con qué kelim se le adhiere el superior? Con ese dibujo es Galgalta Enaim del inferior. Rav, Galgalta Enaim del inferior se adhiere a Galgalta Enaim, a Galgalta Enaim superior. No esa elevación, esa adhesión debe llegar a esto para elevar carencia. Cuando eleva carencia, el superior comienza a elevarse a sí mismo. El inferior, cuando el superior lo eleva, necesita también cuidar de eso, de que todo el tiempo está en conexión con el superior. Todo el tiempo debe aumentar su vasija de recepción en la adhesión con el Creador. Lo que sucede es que está adherido al Creador. Cuando el superior siente, cuando el superior termina el ascenso, entonces hace zivug de acá a su carencia y la carencia del inferior, luego hace zivug de acá sobre la carencia del inferior, y luego desciende al inferior a su lugar, y es decir, un orden de acciones. Pregunta, también se describe el descenso de John de vuelta. ¿Por qué se necesita el descenso si ya se elevó? Y se eleva. Rav debe formarse en vez de él. Se elevó para recibir las fuerzas. Pregunta, ¿él desciende para su inferior? ¿Por la necesidad de inferior? Rav, por supuesto, no quiere otorgar para sí mismo. Para sí mismo ningún partuf existe por sí mismo. Pregunta, a lo mejor una pregunta filosófica, pero ¿de dónde todo esto termina? ¿Cuál es el final de todo esto? Rav, el final de todo esto, que todo da vuelta y termina en el Creador. De donde salió, allí vuelve. Bueno, adelante. Pregunta, ¿qué cambió en todo este proceso de verdad? La estructura Rav cambió de todo lo que estudiamos hoy, que hay vasijas de Bina. Ella se divide en Gar y Zat, vasijas de recepción y vasijas de otorgamiento. Y Zat de Bina, Rampen y Malchut puede estar restringidos porque todos son vasijas de recepción. Y Keter, Jochma y Gar de Bina no pueden estar restringidos porque siempre son vasijas de otorgamiento. Ahora, Malchut puede elevarse a Binah y exigir de Binah. Supongamos que son 10 sfirot completas. Malchut, supongamos, de las 10 sfirot, recibe desde abajo de ciertas almas carencia. Tráenos la luz. ¿Sí? Entonces Malchut se eleva a Binah y dice, tráeme la luz. ¿Por qué? Porque el inferior los pide. Los inferiores los piden con el fin de otorgar, sí, Binah se dirige a Jochma a Keter, comienzan a traer luz. Es decir, llenar a Binah, Zerampin y Malchut. Y entonces el inferior se llena con lo que pide. Se lo bajan a él y así se llena. Así funciona. La Sfirah de Dat significa carencia de Malchut que se eleva a Binah y está allí, exige. Entonces no es Dat, no es una Sfirah, sino que así se llama la Sfirah de Dat. Nosotros utilizamos esa señal para poder indicar que hay carencia por el lado de Malchut que está en Binah. ¿Qué más? Katnut, Gadlut, lo estudiaron, vasijas de otorgamiento, vasijas de recepción, que se dividen en el medio de Binah. No sé qué más decir, pero sobre esto está estructurado toda la corrección. Toda la corrección está estructurada sobre esto, según la restricción y la anulación de la segunda restricción. Sí. Pregunta, ¿la luz de Absak de Ak llega como resultado de man que elevamos man o precisamente despierta al man inferior? Rav, la luz de Absak llega cuando queremos anular Katnut y llegar a Gadlut. Anula Parsa. Pregunta, ¿por parte del superior o por parte inferior? Rav, eso lo estudiaremos después.
Pregunta, ¿es algo que sucede por lado del sistema o es una reacción Rav? ¿Puede ser por lado del sistema inferior o por lado del sistema superior? Puede ser del superior, puede ser del inferior. Despertar de arriba o de abajo puede haber. Yo no puedo. Ustedes, comprenden yo tengo aquí temor porque de aquí en adelante es el principio más importante, la segunda restricción, la esfera de Dat, Ahab del superior, de ascenso. Todas las correcciones están en eso. Ahora solo debemos estudiar sobre la ruptura y la corrección de esto es por medio de lo que estudiamos ahora. Tenemos todavía una hora. Vamos a pasar a... ¿Cómo se llama el artículo ese? La nación, sí, bueno. Entonces, mañana repetiremos todo este material. No hay alternativa porque se necesita. Antes de pasar a la próxima parte de la clase, cantaremos juntos una canción. באתי לעולם הזה בכדי לדעת לגלות עולם נסתר והוא היד יש כאלה אנשים להם חיכית והם רואים את מה שאף אחד לא רואה יש בי שאלה גדולה איך אגיע לגלות מה שגילו, איך להניע תבחר לך סביבה טובה ותגיע ותגלה לך עולם מושלם שנעלם את עולמך תראה בחייך את עולמך תראה בחייך עוד בעולם הזה תראה את עולמך באתי לעולם הזה בכדי לצמוח להשתנות ולגלות ולא לברוח מהגילוי שמחכה איתי לשמוח דרך חברים עוד תגלה נפלאות את עולמך תראה בחייך את עולמך תראה בחייך עוד בעולם הזה תראה עולמך